Dios bendiga en esta preciosa hora a cada oyente de este precioso su canal de bendición, en el cual siempre traemos lo que es la palabra de Dios para meditar en nuestras vidas, ya que el Señor pues ha sido bueno para con cada uno de nosotros, reconociendo que cada día que vivimos es bajo su misericordia, reconociendo que estamos queriendo hacer siempre lo que es su santa voluntad en nuestras vidas, ya que nosotros solamente somos instrumento en su mano poderosa. Dios bendiga a cada uno en el nombre de Jesús. Espero que estén bien en su casita, en su trabajo, donde quiera que se encuentren. Y lo más importante de todo esto, ¿verdad?, es meditar en la palabra de Dios. Gracias por estar aquí y vamos a meditar un poco lo que es la palabra de Dios. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora bien, ¿qué es el verbo? El verbo es la palabra de Dios. Todos sabemos que en la creación de todas las cosas que nosotros vemos, tanto en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra, fue creado a través de esa palabra. Palabra de poder, palabra de autoridad, palabra que hoy en día ha sido dada para todo el mundo. Pero lo que yo quiero enfatizar hoy, algo bien importante. Dios al comienzo hablaba cara a cara con el hombre. Cuando creó a Adán, le hablaba directamente a Adán. No había intermediario. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios siempre ha venido trabajando con la humanidad entera. Podemos notar también en el cual habló con Noé. Todos sabemos que cuando habló con Noé era con un propósito, y era que construyera el arca para que él y toda su familia y toda la gente que obedeciera la palabra fuera salva. ¿Por qué hacía eso el Señor? Porque en aquel entonces había tanta maldad en la tierra, que dice la misma palabra que Dios se arrepintió en su corazón. Imagínense qué tan grande era la maldad en aquel entonces. Y si podemos notar, hoy en día no hay ninguna diferencia en esta tierra. Si ustedes se dan cuenta, la maldad se ha multiplicado de gran manera. Y estas señales que hoy en día se están cumpliendo, como el Señor mismo lo había dicho, se están cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto? Que también ya se acerca la venida del Señor. Y aquí el Señor dando palabra de orden a Noé. ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra que miró a Noé un hombre justo, recto y temeroso delante de Dios. Qué bueno, ¿verdad?, que Noé obedeció a esa palabra. Y sabiendo que solamente con oír la voz, él tuvo temor de Dios, pero temor de obediencia, que hoy en día a mucha gente le falta eso. Ahora bien, podemos ver otro ejemplo tan bonito como es Abraham, un hombre que era también buscador de la presencia de Dios. Y el Señor le dio grandes promesas, con solamente decirle: vete de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré la tierra donde fluye leche y miel. Y le prometió algo bien hermoso: y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Y cumplió el propósito del Señor? Claro que sí. Hoy en día, ¿quién es ese pueblo que ha sido prometido por parte de Dios? Es el pueblo bendito de Israel. Pero Dios hablando siempre a través del hombre. Y el hombre, qué bonito, el hombre obedeciendo. Por eso es que esos hombres han recibido esas promesas que son fieles y verdaderas. Todo aquel que hoy en día obedece esa palabra, Dios lo bendice y cumple su promesa. Porque es ricas y abundantes bendiciones la palabra. Pero solamente está en que obedezcamos esa palabra. Es tan sencillo obedecer la palabra que muchas veces la gente que vive en su vida a como ellos quieren, no quieren ya nada con Dios, porque es difícil, y en parte es difícil, porque no cualquier palabra, es palabra de Dios. Ahora bien, podemos ver aquí lo que acabamos de leer, la palabra encarnada, el verbo hecho carne. ¿De quién estamos hablando ahí? Estamos hablando de Jesús. Dios hablando a través de Jesús. Dios estaba en Jesús. Así lo dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 19. Dice que Dios estaba en Jesús, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Tanto pecado que abunda en esta tierra, tanta maldad que abunda en esta tierra. Pero Dios en su gran amor y misericordia, hablando a través de Jesús, demostrando su amor y su misericordia, demostrando su poder en ese pueblo que fue una promesa por parte de Abraham. Dios hizo muchos milagros y no comprendía la magnitud y el poder. ¿Quién era el que estaba ahí con ellos?
Cuando muchas veces dice la Escritura que él descansaba en una barca y había una gran tempestad. Y los mismos apóstoles que eran expertos en lo que es la pesca, tuvieron gran temor y dijeron: Señor, mira, nos ahogamos, Señor, Señor, ten cuidado de nosotros. Mientras el Señor descansaba, el Señor se levanta y solamente dijo esa palabra: calla, enmudece. Y la Escritura dice que hubo una gran paz. Solo Dios lo puede hacer, la creación obedeciendo al Creador. En este caso era Jesús, Dios hablando a través de Jesús. Sabemos muy bien que Jesús tenía doble naturaleza que mucha gente hoy en día no entiende. Jesús en la humanidad, en su humanidad, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se cansaba y fue tentado, dice la Escritura, pero sin pecado. Imagínense, Él probó lo que es ser humano hoy en día para con nosotros. Pero ¿qué pasa? La humanidad quiere vivir su vida como ellos quieren, y no tiene que ser así, porque hay un fin en esta vida. Todos tenemos un fin en esta vida, en esta tierra, mejor dicho, porque nadie es eterno en esta tierra. Hay una eternidad más allá que el Señor nos ofrece. Por eso el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario, con el único propósito para que todo el mundo hoy en día tenga vida, y vida en abundancia. Él mismo lo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero creer es un paso de obediencia que hoy en día el Señor ha demandado a través del bautismo en el nombre de Jesús para remisión de pecado. Aquel que no es bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados ahí están, le son retenidos. Porque Él fue el único que pagó el precio en la cruz del Calvario, derramando esa sangre preciosa que hoy todavía está vigente. Querido amigo y hermano, el Señor está dando oportunidad a aquel que tiene vida. Porque cuando uno ya muere, no hay esperanza. Cuando uno muere en el Señor, uno duerme en el Señor. Pero aquel que no ha sido bautizado, que no ha obedecido esos pasos importantes para la salvación y la vida eterna que el Señor nos ofrece, quiero decirte, querido amigo, esa es la primera muerte, cuando no obedeces esos pasos importantes. Y la segunda muerte es una muerte en la cual van a ser juzgados toda la gente y van a ser lanzados al lago del fuego. Aquel que no esté escrito en el libro de la vida. Podemos notar cómo el Señor dando oportunidad al ser humano. Todos sabemos que cuando Jesús vino por su pueblo. Así es, el pueblo de Israel, esa nación santa, esa nación escogida por parte de Dios. Pero a través de esa nación, hoy en día, la humanidad entera puede ser salvo. Podemos notar aquí a Jesús dando esa palabra de aliento, dando esa palabra de esperanza a su pueblo. Pero gracias a Dios, dice la Escritura, en capítulo 1, versículos 11 y 12 de Juan, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy en día el Señor ha dejado una palabra, la única palabra. Como les digo, Jesús habló en el poder de ese Padre en el cual fue creado, Dios en él, palabra encarnada. Ya cuando Jesús fue muerto, dejó un mandamiento, dejó una comisión en el cual los mismos apóstoles obedecieron esa gran comisión y dejaron hoy en día los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo, que escribió 14 cartas paulinas aquí en el Nuevo Testamento. Hoy esta palabra fue inspirada por Dios, fueron escritas por 40 hombres, pero la inspiración vino de lo alto. Esta palabra que ha sido dada para la humanidad entera, ya no solamente para el pueblo de Israel. Hoy en día tenemos esta palabra escrita para todo el mundo. Aquí está la palabra de Dios. Como les digo, antes era una palabra hablada personalmente a cada uno en aquel entonces. Después fue la palabra encarnada para solamente al pueblo escogido, que se llamaba el pueblo de Israel. Hoy en día tenemos la palabra escrita, que es la Santa Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que no solamente hoy en día, no solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero, porque Jesús murió por la humanidad entera para remisión de pecado. Lo que dice ese versículo bien conocido como es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabemos muy bien que para eso tenemos que escudriñar las Escrituras. El mismo Señor Jesús nos dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de Jesús, el único y gran Dios, en el cual ha dado la vida por ti, por mí y por todo aquel que le obedece, pasando esos pasos importantes
para salvación y remisión de pecado en su bautismo en su santo nombre, en el nombre de Jesús. Así, querido amigo, no hay excusa delante de Dios. Dios ha dejado un mapa, una guía, que es la Escritura. En esto podemos encontrar cuál es la verdad. El hombre puede hablar cualquier cosa, pero el hombre miente. El hombre se equivoca muchas veces. No nos tenemos que basar a lo que dice el hombre, sino lea las Escrituras, lea la palabra de Dios. Así encontraremos esa verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de toda maldad, libre de todo pecado, libre de perdición, libre de la muerte. Porque Jesús venció la muerte, nosotros también venceremos a través de ese mismo Espíritu que levantó a Jesús. A nosotros mismos lo va a levantar, siempre y cuando seamos bautizados en su santo nombre. Así es, querido amigo, no nos equivoquemos. La Escritura habla bien claro y directo. No hay equivocación. Usted solamente sométase a lo que dice la palabra. Pídale a Dios de lo alto esa sabiduría, ese conocimiento que a mucha gente hoy en día le hace falta, para que nosotros en sí la leamos y comprendamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, ya que Dios quiere compartir su amor, su gracia, su misericordia y sobre todo vivir una eternidad para con el Señor. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que aquel que va a llegar hasta el fin, aquellos que son fieles, dice, lo veremos a Él tal como Él es. Imagínense, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a estar con el Señor. No un día, no un mes, no un año, sino una eternidad con el Señor. Aquellos que pasaron esos 4 pasos importantes: bautismo en el nombre de Jesús, la llanura del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin. Dice la Escritura, este será salvo. Porque el hecho de perseverar, nosotros agarramos ese conocimiento y esa sabiduría de parte de Dios. Esta es una pequeña meditación de lo que es la palabra de Dios. Sigamos adelante, viendo ese blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Aquí estamos siempre adelante buscando la presencia de Dios. Bendiciones.